El énfasis del mensaje cristiano en la comunidad es dar a conocer el amor de Dios y su gracia inmerecida que perdona todo pecado mediante la salvación que es en Cristo Jesús, como Pablo y Silas le dijeron al carcelero en Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Lo que cuesta comprender es: ¿qué es la salvación y de qué nos salva? Porque para los judíos, la común definición de salvación es cumplir con la ley de Moisés y sus ritos, y para los no judíos es aceptar a Jesús como Señor y Salvador solo por la fe. Es como si hubiera dos dispensaciones, la ley y los profetas contenida en lo que llamamos el Antiguo Testamento y la gracia en el Nuevo Testamento. Pero no es así. Porque la salvación es consecuencia directa de la gracia de Dios a la humanidad, vigente desde la caída en pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahí, allá en el paraíso, Génesis 3:15, para restaurar la comunión del ser humano con él. De manera que la salvación, más que una simple palabra, es la síntesis de toda la obra de Dios, el Opus Dei, que viene haciendo desde el comienzo del tiempo a la humanidad caída en pecado. En el Antiguo Testamento, la salvación contiene una variedad de palabras, significados e interpretaciones que incluyen, en primer lugar, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, llevándolo a reconocer a Dios como Señor y soberano y respetar a la autoridad puesta por él. Así nos dice Éxodo capítulo 14, versículo 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho, que Jehová se ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. La palabra hebrea Yasha, traducida como salvó, es típica de la época en que la salvación se enfocaba en el libramiento físico de un peligro determinado, como la esclavitud en este caso. También hay otro concepto, que es el rescate legal ante una violación, como se menciona en el caso de una mujer comprometida o casada, objeto de un ataque sexual en un descampado y que no tiene a quien la rescate. Así lo dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 25 al 27. Mas si un hombre hallare en el campo a la mujer desposada y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, porque como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Pero el caso más significativo del concepto salvación se da en el énfasis soteriológico ante la naturaleza espiritualmente caída de la humanidad, que necesita de la salvación o redención de Dios ante la incapacidad de salvarse por sí misma. Dios se presenta como el único que puede rescatar o traer salvación, lo cual es esencialmente cierto en el caso de la eterna salvación de la persona. Así lo dice Isaías capítulo 51, verso 8. Porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Isaías habla de la belleza de aquellos que traen buenas noticias y publican salvación, liberación que es espiritual y eterna, como si ya conociera de quién es la persona, pero no conoce todavía su nombre. Así lo dice en el capítulo 52 del versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina.
empleando un lenguaje utilizado más tarde por los autores del Nuevo Testamento como Pablo, que habla de la justicia como una coraza y de salvación como yelmo que cubre la cabeza del guerrero protegiendo la vida. Isaías 59:17 lo preanuncia, pues la justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y el apóstol Pablo, haciendo referencia a este pasaje en Efesios capítulo 6, versos 14 al 17, dice así: Estad pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También en la oración que hizo Jonás desde el vientre del pez declara que la salvación, y acá la palabra que utiliza es Yeshuatá, es de Jehová. Jonás capítulo 2, verso 9. Aunque podría argumentarse que la expresión del profeta se refiere solo a la circunstancia física extrema en la que se encuentra, hay un reconocimiento más profundo que anticipa la decisión soberana de Dios por la cual redime el alma oprimida, que se produce cuando el pecado es reconocido, produciendo un genuino arrepentimiento en el corazón del pecador, como expresa el profeta Ezequiel. Por tanto, dice, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, es Dios que está hablando a través de la boca del profeta. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones como habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Capítulo 18, versículo 30 al 32. De manera que en el Antiguo Testamento la salvación se une a otros conceptos como la redención, la expiación y la justicia. Estas ideas expresan el medio utilizado para la salvación, que es la expiación, su objetivo, la justicia, y también su naturaleza, que es la redención. Por ejemplo, la Pascua no solo fue diseñada para describir el éxodo de Egipto, sino también para recordar a los israelitas el significado más profundo del papel del sacrificio en la salvación. Un cordero muere y su sangre es rociada sobre los dos postes y el dintel de la puerta, para que el ángel de la muerte pase de largo y perdone la vida de todo primogénito hebreo. Así nos dice Éxodo capítulo 12, verso 13 al 14. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. También los rituales asociados con el Día del Perdón, el Yom Kippur, se enfocan también en una expiación vicaria por los pecados del pueblo, mediante el sacrificio de dos machos cabríos, uno para expiación, el cual lo enviarían al desierto cargando el pecado del pueblo, mientras que el otro sería sacrificado para el holocausto, y cuya sangre se esparcía sobre la tapa del arca, que es el propiciatorio. Así lo dice Levíticos durante el capítulo 16.
Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El profeta Isaías, algunos le dicen el evangelista del Antiguo Testamento, cuánta razón tienen, presenta el mensaje de un acto sacrificial de parte del siervo sufriente de Dios, quien transforma su vida en una ofrenda por el pecado de una vez y para siempre. Este mensaje, proclamado en tono poético, es una luz de esperanza que llega en un momento crucial en la historia del pueblo de Israel y que anticipa un cambio de paradigma en la historia de la redención de la humanidad. Trae una nueva luz. Ya no por medio de la sangre de un animal se hacía la expiación, sino por la preciosa sangre de quien vendría como el verdadero siervo sufriente, Jesús. Leemos el texto de Isaías 53, que lo tenemos que tener siempre presente. Es el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano prosperada será. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. La raza humana, horriblemente corrompida por el pecado, no puede salvarse por sí misma, ni siquiera mediante el cumplimiento de la ley. Esto lleva a preguntarnos, ¿cómo se producía la salvación en el Antiguo Testamento entonces? Y bueno, la respuesta es simplemente por fe. Y así se revela en el libro de Génesis. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Pablo hace de este pasaje el centro de todo el argumento de Romanos capítulo 1 al 8. Así lo dice en el capítulo 4, versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en el capítulo 6, verso 23 aclara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que
Tanto Moisés como Pablo en Génesis el primero y Romanos en el segundo están de acuerdo en declarar que la salvación solo puede conseguirse por medio de la fe, que es creer en Dios. Como el sistema sacrificial lo ilustraba permanentemente, era necesaria la expiación. Isaías 53 presentó al siervo sufriente como el único que podía traer en última instancia esta esperanza y realizarla. Pablo muestra en forma explícita lo que siempre había estado implícito en el Antiguo Testamento, que la ley no puede salvar a nadie. La salvación en cualquier época se ha basado siempre en la gracia de Dios que los seres humanos hacen suya mediante la fe. Judas, el medio hermano del Señor, en su epístola universal que tenemos en el Nuevo Testamento, motiva a los creyentes a luchar para conservar siempre la fe ante quienes niegan que la salvación es en Cristo Jesús, con estas palabras: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han salido encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos advierte a los creyentes a su vez que no deben subestimar esta gracia. La salvación, iniciada por el Señor y confirmada por los apóstoles con milagros y el Espíritu Santo obrando, debe tomarse en serio. Al igual que la palabra dada por los ángeles trajo juicio a los desobedientes, la omisión de una salvación tan grande expone a los creyentes a un severo juicio de Dios. Así lo dice en el capítulo 2, versículo 1 al 4, porque por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Damos eterna gratitud a Dios por la completa salvación que nos dio por la obra vicaria de Jesús en la cruz del Calvario, que alienta nuestras vidas para vivir cada día confiados en su amor, cuidado y compañía por medio del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.